¿En qué momento una persona deja de ser solo alguien que sobrevive y se convierte en alguien que resiste? ¿Cuándo el miedo dejó de paralizar y comienza a afilar la voluntad? ¿Qué parte de uno muere primero cuando el mundo se descompone? ¿La inocencia, la esperanza o la idea de que todo tiene sentido? Jill Valentine no nació heroína. Fue empujada hacia ese lugar por la caída del orden, por el derrumbe de la normalidad, por la certeza brutal de que nadie vendría a salvarla. Y con todo esto, sean bienvenidos así a un nuevo episodio donde analizaremos a este personaje. Jill es, ante todo, una conciencia despierta en medio del colapso. No representa la fuerza desmedida ni el heroísmo grandilocuente, representa la lucidez bajo presión. Desde sus primeras apariciones, su figura se construye desde la observación, desde la inteligencia práctica, desde la capacidad de leer el entorno cuando todo se vuelve hostil. Mientras otros reaccionan, Jill calcula. Mientras el pánico se expande, ella organiza el miedo y lo convierte en movimiento. Su pasado como miembro de STARS no es solo un dato biográfico, es una herida fundacional. Jill llega a la pesadilla de Raccoon City con una fe previa en las instituciones, en los protocolos, en la idea de que el orden existe para proteger. Esa fe se rompe de manera irreversible. El horror no llega solo en forma de criaturas, llega como traición estructural. Umbrella no es solo una corporación, es la prueba de que el mal puede ser metódico, elegante y legal. Jill no enfrenta únicamente zombies, enfrenta la caída del relato que sostenía su mundo. Y ahí comienza su verdadero arco, porque sobrevivir a un brote biológico es una hazaña física, pero sobrevivir a la pérdida de sentido es una guerra interna. Jill lo hace en silencio, sin discursos épicos, sin dramatismo excesivo. Su fortaleza no grita, persiste. A diferencia de otros protagonistas, Jill no se define por la venganza ni por el deseo de gloria. Su motor es más íntimo y más pesado, la responsabilidad. Jill siente que si ella no sigue avanzando, nadie lo hará. Esa carga no la vuelve arrogante, la vuelve cansada. Hay en su mirada una fatiga temprana, una comprensión amarga de que el mundo no va a recomponerse al final del día. El Némesis no es solo un antagonista físico, es la materialización del trauma que persigue. No importa cuánto corra, cuánto luche o cuánto resista, algo siempre vuelve a buscarla. Némesis es la encarnación de la persecución constante, del estrés postraumático convertido en forma. Jill no puede huir de él porque no se puede huir del miedo que no ha sido procesado. Y aún así, Jill se levanta, infectada, debilitada, traicionada por su propio cuerpo. Sigue avanzando. No porque sea invencible, sino porque entiende algo crucial. Rendirse no es una opción emocionalmente disponible. Jill no lucha porque crea que va a ganar, lucha porque detenerse sería aceptar que el horror ha vencido también por dentro. En su evolución posterior, especialmente tras los eventos de control mental y manipulación, Jill se convierte en una figura profundamente trágica. No solo le arrebataron años de su vida, le arrebataron la agencia. Ser controlada, usada como arma, reducida a herramienta, deja cicatrices más profundas que cualquier herida física. Jill despierta de eso con una pregunta devastadora: ¿qué parte de mí sigue siendo mía? A diferencia de otros personajes, Jill no responde a ese trauma con odio indiscriminado. Responde con distancia, se vuelve más silenciosa, más contenida, más introspectiva. Su fortaleza se vuelve hacia adentro. Ya no confía fácilmente, ya no se entrega al optimismo, pero tampoco se convierte en cinismo puro. Jill ocupa ese punto intermedio doloroso donde aún importa el mundo, aunque duela cuidarlo. Narrativamente, Jill Valentine representa la supervivencia sin romantización. No hay glamour en su resistencia, hay agotamiento, hay duda, hay noches sin sueño. Es una heroína que carga con el peso de haber visto demasiado y aún así no permitir que eso la vuelva cruel. Su ética no es ingenua, es deliberada. Cada acto de compasión es una decisión consciente contra la deshumanización. Jill no busca ser símbolo, pero termina siéndolo. Representa a quienes siguen adelante no porque sean los más fuertes, sino porque son los que no se rinden a la despersonalización. En un mundo donde todo se convierte en experimento,
Ella insiste en seguir siendo persona. Hay algo profundamente humano en la forma en que Jill enfrenta el horror. No se endurece del todo, se protege, sí, pero no se cierra completamente. Y eso es peligroso. Sentir en un mundo roto siempre lo es. Pero Jill acepta ese riesgo. Prefiere el dolor de sentir al vacío de convertirse en máquina. Su silencio dice más que muchos monólogos. Jill no necesita explicar su trauma, lo encarna. Cada movimiento cuidadoso, cada decisión medida, cada pausa antes de avanzar habla de alguien que ha aprendido que sobrevivir no es correr hacia adelante, sino saber cuándo detenerse para no romperse. En términos simbólicos, Jill Valentine es la figura de la resiliencia consciente. No la resiliencia optimista, sino la resiliencia lúcida, aquella que sabe que no todo mejora, pero aún así decide no empeorar. Su viaje no es hacia la victoria total, sino hacia la conservación de la humanidad mínima necesaria para seguir llamándose a sí misma humana. Y quizá por eso Jill perdura, porque no promete salvación, promete resistencia, no ofrece finales felices, ofrece continuidad. En un universo donde el horror se recicla una y otra vez, Jill Valentine se convierte en la prueba de que incluso cuando el mundo se cae a pedazos, aún es posible elegir no convertirse en el monstruo que el mundo espera. Jill Valentine no es el tipo de personaje que se define por lo que gana, sino por lo que logra conservar cuando todo alrededor se desintegra. Sus beneficios no brillan como trofeos, funcionan como cimientos, y sus deficiencias no la debilitan de inmediato, pero la erosionan en silencio, como el agua que no se nota hasta que ya ha cambiado la forma de la piedra. Entre sus mayores beneficios está la lucidez bajo presión. Jill no entra en pánico cuando el mundo colapsa, entra en estado de lectura, observa, mide, decide. En contextos donde el miedo vuelve torpe a cualquiera, ella mantiene la mente despierta, no actúa por impulso, actúa por comprensión. Esa claridad la mantiene con vida cuando otros, incluso más fuertes, caen primero. Posee también una resiliencia consciente, no basada en el optimismo, sino en la aceptación. Jill no espera que las cosas mejoren, se prepara para que no lo hagan. Esa mentalidad le permite avanzar sin depender de promesas externas. Su fortaleza no nace de creer que todo saldrá bien, sino de saber que incluso si todo sale mal, ella puede seguir de pie. Otro beneficio profundo es su ética intacta en medio del horror. Jill no se deshumaniza para sobrevivir. Cada decisión conserva un núcleo moral, incluso cuando el entorno invita a perderlo. No es ingenuidad, es resistencia ética. En un mundo donde todo se vuelve experimento, Jill insiste en tratar a la vida como algo que aún importa. Su autonomía emocional también es una ventaja. Jill no necesita validación constante ni aprobación externa para actuar. Confía en su criterio porque ha aprendido a la fuerza que depender de otros puede ser mortal. Esta independencia la vuelve eficiente, pero también solitaria. Sin embargo, esos mismos beneficios esconden sus deficiencias más dolorosas. La lucidez constante tiene un precio. Jill no se permite bajar la guardia. Vive en un estado de alerta prolongado que con el tiempo se convierte en desgaste emocional. No sabe descansar del todo porque descansar implicaría confiar, y confiar en su historia siempre ha sido peligroso. Su resiliencia tan admirada roza a veces la autoexigencia silenciosa. Jill no se da permiso de caer, no se concede la fragilidad que sí permitiría a otros. Aguanta, resiste, sigue, pero acumula, y lo acumulado no desaparece, se entierra. Su fortaleza se vuelve una jaula invisible. La ética que conserva también la hiere. Jill siente demasiado en un mundo que castiga a quienes sienten. Cada pérdida la atraviesa porque nunca se anestesia del todo. No se vuelve cínica, pero sí más distante. No porque no le importe la gente, sino porque cada vínculo nuevo implica la posibilidad de otro duelo. Su autonomía emocional deriva en una soledad estructural. Jill no pide ayuda fácilmente, no por orgullo, sino por costumbre. Ha aprendido que depender puede ser letal, y esa lección la acompaña incluso cuando ya no es necesaria. Así, sobrevive, pero muchas veces sola. Y quizá su mayor deficiencia es la memoria del control perdido. Haber sido manipulada, utilizada, despojada de su voluntad deja una grieta profunda.
Jill vuelve a ser ella, pero ya no confía del todo en sí misma. Existe siempre una duda silenciosa, ¿y si vuelve a pasar? Esa pregunta no se escucha, pero pesa. Jill Valentine no es un equilibrio perfecto entre luz y sombra. Es una balanza siempre en movimiento. Sus beneficios la mantienen viva, sus deficiencias le recuerdan el costo de estarlo. No es una heroína invencible, es una sobreviviente que eligió no convertirse en lo que el horror necesitaba que fuera. Y en ese equilibrio inestable, entre resistencia y cansancio, entre ética y dolor, se encuentra su humanidad más profunda. Jill Valentine sobrevive, sí, pero la pregunta nunca fue si iba a sobrevivir. La pregunta real siempre fue qué parte de ella quedaría intacta después, porque cuando el mundo se cae, no todo muere al mismo tiempo. Primero muere la confianza, luego la calma, después la idea de hogar y al final, si nadie lo cuida, muere algo más silencioso, la capacidad de sentirse a salvo dentro de uno mismo. Jill carga con esa pérdida como quien carga una cicatriz que no sangra, pero arde cada vez que el silencio se alarga demasiado. Ella no habla de lo que vio, no porque no pueda, sino porque sabe que ponerlo en palabras no lo haría más liviano. Hay horrores que no buscan ser contados, solo sobrevividos. Jill aprendió eso pronto, aprendió que seguir adelante no siempre significa sanar, a veces solo significa no detenerse lo suficiente como para quebrarse. Mientras otros buscan sentido en la victoria, Jill entiende algo más cruel. No hay triunfo cuando el costo es la inocencia del mundo. No hay final feliz cuando el miedo se queda a vivir dentro de ti. Ella sigue caminando no porque haya esperanza, sino porque rendirse sería darle la razón al horror, y eso no está dispuesta a concederlo. El verdadero peso que arrastra no es el de las armas ni el de los cuerpos caídos, ni siquiera el de la traición. Es el peso de saber que, aún después de todo, sigue siendo ella quien debe sostenerse a sí misma. Nadie la promete rescate, nadie le garantiza descanso, solo queda la decisión diaria de no volverse indiferente. Jill Valentine no es la mujer que derrotó al mal, es la mujer que decidió no convertirse en él, aun cuando habría sido más fácil endurecerse, cerrar el corazón, dejar de sentir. Su heroísmo no está en la supervivencia, sino en la negativa constante a deshumanizarse, y quizá por eso su historia duele tanto. Porque Jill no termina rota, pero tampoco termina completa. Termina consciente, y esa conciencia es una herida abierta que no se cierra, solo se aprende a cargar. Al final, Jill no camina hacia la luz, camina a pesar de la oscuridad, y en ese gesto silencioso, agotado, profundamente humano, deja una verdad imposible de ignorar. A veces, el mayor acto de valentía no es salvar al mundo, es no perderse a ti misma mientras lo intentas. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario sobre qué otro personaje te gustaría que analizara en un próximo video.